Bueno, este es el resumen de lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? La estructura anatómica del glomérulo y la filtración glomerular que se da por intercambio o un equilibrio entre la presión hidrostática, ¿no es cierto?, glomerular, la presión hidrostática capsular y la presión coloidosmótica. Esto lleva a que la presión neta de filtración sea igual a 10 milímetros de mercurio, ¿no? Entre estas tres, la hidrostática glomerular, la hidrostática capsular y la presión coloidosmótica. Esto no debe pasar de 10. Cuando esto se altera, definitivamente ya estamos teniendo patología renal. Pero aquí estamos hablando de lo que es el síndrome nefrótico, ¿no? Aquella lesión específica del riñón que nos lleva a un cuadro clínico característico. Y esto de acá es para que ustedes recuerden, porque muchos hablamos del epitelio parietal, del epitelio visceral, ¿no?, de los podocitos, ¿no es cierto?, del capilar, de la cápsula de humo, pero no nos orientamos cómo es, ¿no? Ultraestructuralmente es la manera de representar al glomérulo y lo que repercuta sobre este, ¿no es cierto? Los daños se producen acá, por ejemplo, en la superficie de la membrana basal glomerular, en las arterias aferentes y eferentes, la que entra y la que sale. La arteriosclerosis produce oclusión de estas arterias, la arteriosclerosis, la dislipidemia, el incremento de glucosa produce lesión en este glomérulo, en su membrana basal, que impide después una filtración adecuada con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esto en su polo urinario que continúa con los túbulos proximal y el túbulo distal, ¿no es cierto?, hacia este lado, también se compromete. Entonces, acá debemos entender, ¿no es cierto?, los daños que se producen por un trastorno de carácter metabólico, por un trastorno de carácter metabólico o isquémico o de colesterol por depósito de estudio. Este es el mesangio, por ejemplo, ¿no? La matriz del mesangio, que es donde se deposita, por ejemplo, el amiloide, ¿no? El amiloide es una enfermedad primaria o secundaria, ¿no? Y el amiloide en el mesangio produce una destrucción ¿de qué? De los glomérulos, de disminución del espacio de la cápsula de Bowman, que tiene una función, como lo estamos viendo acá, regular la presión hidrostática capsular. Esa es la función del espacio de Bowman, regular la presión hidrostática capsular, que finalmente, si se altera, produce una alteración en la presión neta de filtración glomerular. Y eso conlleva a un trastorno final, como el síndrome nefrótico. Entonces, es un esquema como para poder entenderlo, ¿no? Ahora, lesiones del riñón a nivel del glomérulo pueden ser primarias, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y pueden ser secundarias. Aquellas primarias, definitivamente, son lesiones que se van a producir a nivel del glomérulo, proliferativas o no proliferativas, y las secundarias por aquellas enfermedades sistémicas que puedan producir lesión a nivel renal, ¿no? Y de estas proliferativas tenemos la más común, la membrana proliferativa, la poliinmunoglobulina A, la cosa estreptocócica y la estreptocapilar. La no proliferativa, la proliferativa por cambios mínimos, la membrana segmentaria y la membranosa, ¿no? Acá, por ejemplo, es más común la cambios mínimos en la población pediátrica, pero acá tenemos que diferenciar glomerulonefritis primarias y glomerulonefritis secundarias, ¿no? Y de estas primarias no proliferativas y las proliferativas, para poder entender lo que es el síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico, conjunto de signos y síntomas generados por la alteración patológica del glomérulo, aumento de la permeabilidad capilar, enfermedad de las proteínas plasmáticas. Proteinuria masiva, con pérdida diaria de proteínas en la orina, de 3.5 más en el adulto.
Hipoaluminemia, porque esa problemática de aluminio inferior a 3 gramos por decilitro. Edema generalizado, que la manifestación clínica más evidente, ¿no? Pues una manifestación característica. Hiperlipidemia y lipidemia. Entonces estamos hablando de proteinuria, hipoaluminemia, anasalca, hiperlipidemia. Característica del síndrome. ¿Hay hipertensión? No hay hipertensión. ¿Hay hematuria? La diferencia del síndrome nefrítico, ¿no es cierto? Desde el punto de vista clínico y clínico. Acá está, digamos, más resumido en lo que es la glomerulopatías primarias, en donde tenemos la nefropatía membranosa, cambios mínimos, glomerulosclerosis sedimentaria, glomerulosclerosis membranosa, nefropatía glomeruloglobulina. Las primarias, ¿no? Manifestaciones sistémicas o manifestación renal, sería hablar de diabetes, amiloidosis, lupus, ingesta de fármacos, infecciones, neoplasia y etc. Entonces, acá podemos perfectamente diferenciar entre las lesiones que son primarias a nivel renal humano, ¿no? La nefropatía de cambios mínimos, definitivamente paso proteína en la cornea epitelial debido a un paso transcelular, a un paso de espacios residuales, a paso anómalo y perdiendo esa pérdida de huecos. No veía huecos, no, el término de repente son los poros, ¿no? Del glomérulo, ¿no es cierto? Reúne cómo se explica la nefropatía por cambios mínimos, que es una variante también que nos puede llevar a una historia de síndrome, ¿no? La glomerulitis membranosa, acá hay dos grandes grupos, medida por anticuerpos y medida por inmunocomplejo. Y esto no es lo mismo, por anticuerpos y inmunocomplejo, no es lo mismo. ¿Por qué se clasifican diferentes? No es lo mismo inmunocomplejos in situ y mediados por inmunocomplejo. ¿Por qué están separados por sí? ¿O es diferente o es lo mismo? Es lo mismo. Sino que acá estamos hablando in situ, en el mismo sitio, ¿no? Y acá se ponen in situ y acá son inmunocomplejos en donde hay un compromiso no solamente in situ, sino puede ser de carácter sistémico. Entonces, como no es difícil, no puede dar por inmunocomplejo in situ, intrínseco y esta sí, por fuera, por después de unos anticuerpos circulantes de glomérulo. Acá estamos hablando in situ, a nivel del mismo riñón. Dos elementos importantes desde el punto de vista bioquímico, el receptor de la fosfolipasa y la trombopoietina tipo 1. Son los elementos condicionantes digamos, en el desarrollo de una glomerulonefritis membranosa. Acá estamos tipificando la forma de lesión, ¿no? Estamos tipificando, pero todas terminan en un síndrome nefrótico, ¿ya? No son diferentes condiciones, por si acaso, ¿no? El síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Cuando hablamos hemos visto en el primer esquema del nefrón, es decir, los pedicelios desaparecen o están dañados, es lo que permite la salida de proteínas. No hay una barrera en donde impidan el paso de proteínas por una lesión de los pedicelios, ¿no es cierto? Esto conlleva una proteinuria masiva, con pérdida de orina de más de 3.5 por día, en donde ya hay una manifestación. Acá sí, por eso les decía, para hablar de orina espumosa como pérdida de orina, tenemos que tener valores de pérdida de orina por lo menos de más de 3.5. No toda orina espumosa es pérdida de proteína. No debemos aceptar un paciente. ¿Está orina en mundo? Como digo, busquen ustedes todos los orines espumosos y van a tener una lista de más de 100 cosas. Y hay veces de cosas que es el quehacer diario, ¿no? Una actividad física excesiva, subir escaleras, ¿no? Realmente hay orina espumosa, pero uno significa
Solo cuando estamos hablando con una pérdida mayor de 3.5. ¿Esto qué hace? Perder proteínas. ¿Y esto qué conlleva? Una hipoalbuminemia. ¿Y esto qué lleva? A una presión oncótica baja. ¿Que se traduce en qué? En edemas, ¿no es cierto? Con disminución de la presión oncótica. Primera manifestación a nivel pancreatal, leve, moderada. Mayormente severa, extremidades o generalizadas en las arcas. A nivel hepático, empieza a decirse cualquier proteína, incluye lipoproteína, ¿no es cierto? Que se produce un estado de hiperlipidemia, ¿no? Con lipidemia suicida. Entonces, estos son los mecanismos que se dan en el síndrome nefrótico. No estamos hablando de la etiología, no estamos hablando de las causas, sino hemos tipificado las causas que nos pueden llevar a un síndrome nefrótico y este es el mecanismo. Independientemente de la causa de la etiología, lo que lleva a un síndrome nefrótico, ¿cierto? Inicialmente bien presente en la región periorbital, la primera manifestación, cuando ya es evidente la fase sabotarada. ¿No? ¿Qué es la fase sabotarada? La fase hinchada, edematosa, pletórica, ¿no? El paciente está lleno, hinchado, ¿no? Finalmente se extiende por el de edema generalizado a la sarca con derrame pericárdico, pleural, peritoneal, peritoneal, y distensión. Desde el punto de vista semiológico, porque usted no está en medicina interna, es esto lo que nosotros debemos tener: el edema palpebral, el edema de manuelos, la nasarca, ¿no es cierto? El edema pleural, el edema peritoneal, el edema pericárdico, ¿no? En algunos casos, miren ustedes, la tensión arterial no está elevada, no puede estar normal. La presencia de santomas también, ¿no? Generalmente, ¿dónde se presentan los santomas? Por predisposición genética que no es patológica. ¿Dónde se presentan los santomas? A nivel palpebral, ¿no es cierto? Que no significa tampoco nefropatía, enfermedad crónica, que muchas veces es una cuestión netamente genética y hereditaria, ¿no? Y el signo de muerte, las, ¿no es cierto? Que desaparecen a la presión, inclusive, ¿eh? Es una característica. Si no desaparece, no es muerte, pero si desaparece la presión, entonces el signo de muerte son líneas transversales, blanquecinas, ¿no es cierto? Ocasionadas por el estado de hipoalbuminemia. Y vuelve la orina espumosa, como ya les dije, si es que tenemos una albúmina por encima de 3.0, ¿no? Miren ustedes, santomas, las líneas de muerte, que muchas veces no se ven acá tan gráficas, puede ser totalmente irregular, pero siempre en la porción media y proximal de la uña, ¿no? Y el edema palpebral con la anasarca como manifestación del síndrome nefrótico. Por laboratorio, la disminución de la proteinuria, como dice, mayor de 0.5 gramos de 24 horas, y el proteinograma que nos muestra una hipoproteinemia, una hipoalbuminemia, por decirlo no, con componentes monoclonales en el caso del proteinograma electroforético. Un lipidograma electroforético aumenta el colesterol total, HDL, como lo hemos visto el porqué, ¿no es cierto? El riñón comienza a metabolizar un poco más de líquidos y el uroproteinograma electroforético le define la proteína glomerular. Es que el síndrome nefrótico definitivamente está estrechamente ligado a la pérdida de proteína y clínicamente a los edemas, a diferencia del síndrome nefrítico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peor pronóstico? Nefrítico, nefrótico. ¿Cuál es el peor pronóstico? Nefrítico, ¿no? Se acompaña de hipertensión y con un círculo de feedback, ¿no? La hipertensión produce más daño renal, ¿no es cierto? Además que hay presencia de hematuria, que acá no vemos hematuria, pero sí la hay en el síndrome nefrítico, ¿no es cierto? Vamos a hacer un examen para ver el segmento nefrótico, ¿no? Cómo se ve en la orina, ¿cierto? Un cilindro graso, ¿no? Podemos perder cilindros definitivamente en la orina. Diagnóstico etiológico, ¿cierto? Buscamos aquellas enfermedades que puedan producir, digamos, un síndrome nefrótico, ¿no? ¿Cuál es lo más común? Síndrome nefrótico. En adultos, diabetes. Diabetes, ¿no es cierto? Debemos buscar. Pero comenzamos a hacer un comparativo de los resultados del laboratorio para hacer una solución.
La unidad clínica definitivamente, medicina es evidencia y nosotros tenemos que demostrar con evidencia qué es lo que encontramos en los resultados de examen laboratorio para hacer un diagnóstico final de síndrome nefrótico. Complicaciones, la acumulación de líquidos como factor mecánico, factor inmunológico, bajo la inmunoglobulina B. Esto de acá, un paciente que tiene una ascitis es un paciente de riesgo de hacer infecciones. Un paciente que tiene derrame pleural, lo mismo. La acumulación de líquido en las cavidades serosas son caldo de cultivo para el desarrollo de cualquier enfermedad. Y se tiene que evacuar. El problema es cuando es una persistencia de líquido, ¿no? Una paracentesis saca el líquido, pero definitivamente a las 48 horas está lleno, ¿no? Y no se puede estar pulsando inclusive a cada rato, porque el hecho de entrar con aguja también es ingresar de repente una infección sobreagregada, ¿no? La complicación más frecuente es la peritonitis bacteriana, ¿no es cierto? La celulitis y infecciones virales. La celulitis es una manifestación que inclusive, ¿no? No, la celulitis es una manifestación, no necesariamente como insuficiencia renal crónica, porque es bastante común, por ejemplo, la diabetes. La dermatomicosis, la celulitis son manifestaciones de disminución del sistema inmune, que puede ser un paciente diabético como puede ser un paciente nefrótico de sus fases iniciales, puede ser muchas veces la manifestación inicial. La balanitis es bastante común en los hombres, una balanitis que no cede, ¿no? Se le da tratamiento oral, se le da tratamiento tópico, no sé, sí, dermatomicosis, balanitis, celulitis, primeras manifestaciones, o bien de diabetes ya crónicamente establecida, o bien probablemente una progresión hacia una insuficiencia o un síndrome nefrótico, una insuficiencia renal crónica, ¿no? Es bastante común. ¿Y a qué es enfermedad viral? ¿Qué enfermedad viral es común? Dermatológicamente, ¿cuál enfermedad viral común? La enfermedad viral común, un paciente de síndrome nefrótico, diabético. No, algo más simple, dermatológico. No, el impético es bacteriano, es purulento, pústula. Herpes, bastante común. Manifestaciones de herpes a repetición, paciente que es un herpes, a los 2 meses, otra vez herpes, ahora ahí hay un trastorno inmunológico, ¿no? Si es diabético, pensar en una diabetes compensada. Si es diabético, pensar probablemente en una nefropatía, ¿no? Tromboembolias, definitivamente como causas, como complicaciones, ¿no es cierto? ¿No? Y complicaciones, bueno, la fase final de la enfermedad del síndrome nefrótico, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Dependerá de la evolución, de la persistencia, si es irreversible o no es irreversible, y poder establecer si un síndrome nefrótico pudiera ser una insuficiencia renal aguda y crónica, ¿no? Que creo que ustedes ya lo saben perfectamente cuáles son las dos causas más importantes para IRA y para IRC como enfermedad de fondo, ¿no? Listo, voy a pasar lista, pero no he terminado para hacer unas cosas más. Por cierto.